Nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Buenas, 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 buenas a todos. Buenas, ¿cómo Estamos andan? con Aus en otro episodio de Nadie Validó Esto. En esta ocasión les traemos un episodio acerca de AMMs, que son Automated Market Makers, y vamos a tener una charla un poquito dentro de lo que sería DeFi, que son las finanzas descentralizadas, y algunos personajes dentro de DeFi, como puede ser Uniswap, que me parece que está bueno, es interesante charlarlo e ir metiéndonos de a poquito dentro de lo que es este mundo dentro de cripto. Sí, esta vez vamos a estar al revés. Santi va a estar hablando bastante más y yo voy a estar haciendo las preguntas y acotaciones. Voy a estar como del lado de la persona que por ahí no sabe tanto de DeFi, de AMMs, así que le voy a estar haciendo preguntas a Santi que va a tener que responder. Las que pueda, no prometo mucho. Pero bueno, nos metemos de a poquito en este mundo. Bien, vamos a hablar de Automated Market Makers, que básicamente es una pieza central dentro de lo que son las finanzas descentralizadas. Y esto que nos permite digo, meternos en un mundo de finanzas sin intermediarios, ¿no? Actualmente, bueno, en el pasado, siempre que queríamos quizás realizar una operación financiera, necesitábamos un intermediario que nos ayudara a hacerlo, fuera un banco, un agente de bolsa que lo que hacían era tener un libro de órdenes y juntaban las partes. Y en lo que serían las criptomonedas, en un comienzo se manejaba de esa forma, ¿no? O sea, una persona decía, miren, yo tengo un Bitcoin, un Ether, lo que sea, y lo quiero vender a cierto precio. Y bueno, del otro lado tenía que haber una punta que dijera, bueno, ok, yo te lo compro a ese precio y a través de un software intermediario se realizaba esa operación. Algo así era antes aún, ¿no? Sí, o peer-to-peer. O sea, O peer-to-peer, la primera correcto. transacción de Bitcoin con las pizzas que alguien fue y puso en el foro, cómprenme dos pizzas grandes y les mando 10.000 Bitcoins y bueno. Así, y el resto fue historia. Pero bueno, ¿qué problema tenía eso? Era que básicamente necesitabas una liquidez constante, ¿no? Y la gente tenía que estar conectada entre sí, ponerse de acuerdo en lo que era el precio. Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir los primeros AMMs, que básicamente facilitan, ¿no? La interacción entre personas para que se puedan dar esas operaciones. Entonces, bueno, se empiezan a crear los famosos pools de liquidez, ¿no? Que esto nos da lugar a eh, una cierta cantidad de tokens, ¿sí? Que se crea como si fuera un fondo compartido, eh, para que la gente pueda interactuar dentro de ese fondo y ceder cierta cantidad de esos tokens a cambio de otro, ¿no? Y en un comienzo, estos pools de liquidez, ¿cómo se formaban? Bueno, con dos tokens, ¿sí? Como podían ser Ether y otro token como USDC, por ejemplo. Entonces, cada vez que se hacía una operación, ¿sí? Vos tenías que dejar parte de tus tokens para llevarte uno e interactuar con ese pool. ¿Algo así se entendió, Agus? Sí, creo que sí. Creo que viene bien. O sea, para que los que sepan, o sea, el modelo de order book funciona más, como no funciona también para mercados que son como que no tienen mucha liquidez, ¿no? Como más Mm. ilíquidos, donde no hay mucha como oferta y demanda y personas tradeando. Y bueno, eso pasaba al principio en Ethereum y en las blockchains en general. Y también no funciona muy bien si vos querés hacer una transacción, o sea, muchas cosas en una misma transacción, Ujú. incluyendo un swap, digamos, en cambiar unas monedas por otras, ¿no? Pues si yo tengo que esperar a que alguien, tipo, ofrecer yo y que alguien me la machee, o sea, eso no lo puedo hacer en una transacción, por ejemplo. Está bien nada, como que hay maneras de hacerlo si se quiere, pero bueno, haciéndolo con como dice Santi, Automated Market Makers, que los vamos a llamar de ahora más AMMs, así no tengo que AMMs. decirlo en inglés, es un poco más fácil. Bien, 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 bien. Entonces, bueno, se empiezan a crear estos pools para que cualquiera en el mundo pueda acceder a ellos y que haya una liquidez constante a la que cualquiera pueda acceder, ¿no? Esto genera como si fuera lo que
que sería un mercado 24/7 en el que vos podés ir a ese pool, interactuar, llevarte los tokens que quieras o proveer de los tokens que vos tengas para ese pool. Y empieza a regirse por la famosa fórmula que, bueno, popularizó tanto a Uniswap de X por Y es igual a K, siendo X la cantidad de tokens A, lo mismo para Y, siendo la cantidad de tokens B, y esos dos tokens tienen que igualar a una constante, que sería la K, ¿no? Entonces esto vamos a verlo con un ejemplo bastante simple, bastante básico, ¿no? Imaginemos un pool que tiene 10 Ethers y 20.000 USDC. En este caso, si vemos el valor de un Ether, sería de 2.000 USDC, para que se hagan una idea de dónde estaría, bueno, ya balanceado este pool. ¿Qué pasa en el caso de que una persona Pero necesite? o sea, ¿qué significa que un pool esté balanceado? O sea, o que, ¿cómo se define el precio de un pool? Porque vos dijiste, tengo estos tokens, o sea que, Sí, que sería que una cantidad por su precio, digamos, da igual a la constante de ambos tokens. Eso sería, ¿no? ¿A eso te referís? ok. Sí, o sea, el precio lo define, o sea, si vos tenés 10 tokens de Ether y 20.000 tokens de, no sé, de USDT, eso quiere decir que los 10 tokens, o sea, el pool siempre intenta de tener la misma cantidad en valor de los dos Correcto, la misma tokens. cantidad de valor de los dos tokens. ¿Qué pasa si alguien necesita un Ether de ese pool, por ejemplo, ¿no? Obviamente se llevaría un Ether, ¿sí? Dejaría a cambio el USDC necesario para llevarse ese Ether que se está llevando, pero eso desbalancearía el pool, ¿no? Entonces, si alguien quiere llevarse más Ether, ese Ether va a resultar más caro todavía, porque estarías desbalanceando mucho más el pool. ¿Sí? Y eso incentivaría a que gente de afuera diga, bueno, voy a proveer Ether para volver a balancear ese pool. Podemos ver un ejemplo bastante básico, acá que voy a compartir pantalla, para que se entienda de lo que sería la curva. Un segundito, acá lo tenemos. Bien, ahí decime si lo puedes ver. Perdón para los que nos están escuchando y no Sí, están vamos a viendo, intentar pero de vamos a explicar intentar un poco sí, explicarlo. Sí, lo que visualmente qué tenemos es vemos. una curva que sería, tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, y es una curva que sería cóncava hacia el medio, ¿no? Entonces, y que ambas puntas se van pegando a los ejes. Sí, es una Entonces tenemos asíntota, nunca llega al cero, exactamente. pero se va acercando cada vez más. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos acá un pool de Bitcoin con Ether, ¿no? Y nos encontramos en este punto, donde 10 Bitcoins, ¿sí? Tenemos 10 Bitcoins y tenemos 320 Ethers para equipararlo. Ahora, ¿qué pasa si alguien compra y se lleva un Bitcoin, por ejemplo? Pasamos a tener 9, bien. Entonces el pool necesita, para estar balanceado, de 355 Ethers. Entonces este sería el costo de llevarse un Bitcoin nuevo de este pool, ¿no? Y así el precio de cada Bitcoin va a ir incrementándose, ¿sí? Y se va a volver cada vez más caro cuanto más, digamos, desbalanceado, o sea, cuanto más se desbalancee eh, lo que sería eh, la cantidad entre un token y otro, ¿sí? Entonces, esto lo que empieza a asegurar es que automáticamente la gente se siente incentivada, ¿no? De proveer quizás más Bitcoin a este pool para volver a llevar a un precio razonable o de equilibrio a este pool. ¿Se explica ahí, Agus? Sí, creo que se entiende un poco mejor. Ahora, por ahí esta pregunta no sé si la sabes o no, pero, o sea, lo normal, ¿no? Sería que sea una recta, no Ujú, una curva, ¿no? Como vimos. Eh, porque cuando es una recta, obviamente, si es una recta, se va a mover o sea, si por, no sé, si por un Bitcoin te va a dar siempre, no sé, 10 Ethers. Si yo compro 10 Bitcoins, digo, 2 Bitcoins me van a dar 20 Ethers, ¿no? Porque se mueve como linealmente. En cambio, al ujú. ser una curva, si yo meto un Bitcoin, me dan por ahí 10 Ether, pero si yo meto 2 Bitcoin, me dan 15 Ethers, ¿no? O sea, como que salgo ahí perdiendo. ¿Sabes por qué se usa este tipo de curvas y no la recta? Yo te digo lo que, como yo lo entiendo, y después ahí vos me decís. O sea, hay un punto en el que como que empieza al haber mayor cantidad de Ether en el pool, ya deja de ser atractivo para uno
proveer de ese Ether adicional o ese Bitcoin adicional en ese pool, porque empieza a haber exceso de esa moneda en ese pool. Entonces empieza a resultar atractivo de proveer de la otra moneda. Entonces hay un punto en el que ya decís, bueno, ya cuanto más provea, el impacto va a ser mucho más chico, entonces te desincentiva, digamos, a sumar de ese token. Por eso no sería una recta, ¿no? Porque si no se seguiría proveyendo de ese token infinitamente y es como seguiría aumentando el valor, ¿no? Sí, y también una de las cosas que pasa es, si vos haces una recta, en algún punto la recta toca el cero, ¿no? Entonces Correcto. te quedás sin liquidez. Y Bien, vos no querés, la idea es siempre darle un quote a la persona, por más que lo estés recagando, siempre los bien. AMMs te van a dar un quote, que es eso, ¿no? Es también para incentivar más a los liquidity providers, que no sé si tocamos todavía ese tema, pero bueno. Perfecto, perfecto. Es un buen pie para Mm. hablar de eso. Uno se puede pensar, bueno, a ver cómo se crean estos pools, de dónde existen, de dónde sale el dinero. Y básicamente el dinero o los tokens que se suman en un pool viene de los liquidity providers, los proveedores de liquidez o básicamente usuarios que interactúan con los distintos pools y dicen, bueno, ok, yo voy a proveer de liquidez a este pool para que la gente pueda realizar las transacciones que quiera dentro de este pool y básicamente se puedan realizar intercambio de monedas dentro de él. ¿Por qué alguien haría eso? Te preguntarás. Bueno, básicamente porque hay incentivos para que uno provea de liquidez al mercado. Tenés distintos fees que vos podés llevarte por ser un proveedor de liquidez y cada vez que se hagan intercambios dentro de ese pool, yo como LP, que sería Liquidity Provider, me voy a llevar fees por haber dado liquidez en ese mercado. ¿Se explica ahí? Perfecto. Sí, creo que se Bien, explica, pero creo que por ahí resumamos de vuelta un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Así por ahí se entiende mejor. Eh, bien, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, previamente teníamos order books, donde básicamente vos tenías que matchear con una persona que estuviera dispuesta a comprar ese token al precio que vos indicabas. Y ahora se crean lo que serían estos mercados automatizados, donde la gente o los usuarios provee liquidez, si esa liquidez está disponible en el mercado, y todo el mercado puede interactuar con ese pool, que generalmente en los comienzos, y bueno, después se van sumando más tokens, pero bueno, en el comienzo era con únicamente dos tokens para balancearlo, y teníamos una curva, que como dijiste vos, es una asíntota, que nos va indicando cuál es el precio para cierta cantidad de token que se quiere llevar. Y eso se va regulando solo automáticamente de una forma de que ese pool siempre se mantenga con el mismo valor, ¿sí? Cuando falta de mucho de un token y sobra de otro, ese token que falta se vuelve cada vez más caro, digamos. Y cuando sobra de un token, ese token cada vez se vuelve más barato. Perfecto. Sí, ¿Sí? o ¿Tiene sea, creo que sentido? o sea, sí, y es eso. El precio está regido por esta fórmula, digamos, cuando vos haces un swap contra este pool, el Ujú. pool, que es un smart contract en la chain, Sí, te va a decir, bueno, vos me das estos tokens, hace la fórmula de intentar de mantener esta K constante para saber cuánto te tiene que dar y te da los tokens, te devuelve los tokens eso y se queda con los tokens que vos le diste y bien, básicamente así funcionan. O sea, por ahí para los que más técnicos se nos están mirando, quiero compartir un segundo eh, la pantalla para que vean 2 segundos. ¿Cómo es? O sea, esto es esto es un Uniswap B2 que es de lo más fácil como para explicar. Después B3 por ahí ya vamos a hablar un poco de las cosas, pero para que lo vean, esto es lo que llamamos como por ahí un pool con Santi, donde tiene dos tokens, el token cero y el token uno. Y como ven, es un smart contract donde sabe cuánta liquidez tiene, que es lo que llama reservas de cero y reservas de uno, y así es básicamente cómo calcula la constante, ¿no? Reserva cero por reserva uno es cómo calcula la constante. Y en el swap, que es una función que no importa, no quiero que veamos mucho código ni nada, pero si alguno quiere meterse y entender Uniswap B2, está bueno, la verdad está muy bien escrito. Acá básicamente lo que está haciendo, si ven, es una función bastante fácil, porque si ven Uniswap B3 es mucho más, eh, tiene un montón más de cosas, pero lo que está intentando hacer acá básicamente es
viendo si vos le pasás token out y un mínimo amount de token, o sea, cuánto como mínimo querés recibir, porque eso después si querés podemos hablar del max slippage, pero bueno, vos le pasás un token y la cantidad mínima que esperás recibir del otro token y hace toda la cuenta para ver cuánto básicamente te puede dar por el token que vos le pasaste. Y es toda esta cuenta que haces para mantener ese como K constante, que es la fórmula que Uniswap dijo así. Para esta fórmula que estamos dando hay otros AMMs, puede ser que tengan otra curva o otra función. Ah, me preguntaste a mí, perdón. Sí, perdón, ya dejé de compartir, sí. No, no, sí, o sea, obviamente otros pueden llegar a tener otra función, pero la que estamos analizando es la curva básica de Uniswap para, bueno, tener una explicación dentro de lo que son los AMMs. Mencionaste algo que, bueno, también quizás es interesante charlarlo, que es el slippage, y básicamente es esa pequeña diferencia entre el precio al que vos querías comprar y al que llegaste a comprar, ¿no? Como es un mercado o es un pool en el que están interactuando quizás cientos de personas al mismo tiempo, ¿no sabes? Pueden llegar a haber variaciones de precio y sobre todo quizás por la cantidad que se llevan de un token o de otro. Entonces siempre existe quizás una pequeña diferencia entre el precio el que vos ibas a ejecutar y el que se termina ejecutando. Todos estos parámetros igual vos, depende de qué tan trader experto seas, puedes ir seteándolos para asegurarte de que tu transacción pase o que se pueda llegar a frenar si es que ahí había mucha diferencia entre la transacción que ibas a ejecutar y lo que termina ejecutándose. Y otro Y concepto que yo como quizás, usuario, entonces, ¿qué me sí, conviene? ¿Poner un slippage o como proteger, o sea, un max slippage muy alto o muy bajo? un slippage bajo te protegería contra, digamos, un cambio brusco en lo que sería el precio. O sea, cuanto más bajo sea el slippage o la tolerancia que tengas, más exacto va a ser el precio en el que se termina ejecutando con lo que vos tenías planeado. Y entonces, ¿por qué yo no le mando 100%, 100, o sea, como que no haya slippage en la transacción? Porque lo más probable es que se revierta porque siempre hay un mínimo cambio y hasta vos mismo, quizás ejecutándolo, podés llegar a desbalancear o a crear una diferencia en el precio y se termina revertiendo la transacción y no se ejecuta porque no estaría dentro de los parámetros que vos especificaste. Ok, perfecto. Y otro tema importante que me parece que está bueno charlar antes de pasar a lo que sería un poco meternos más profundo en Uniswap es el concepto de impermanent loss. Y el impermanent loss es un concepto que viene de cuando, como habíamos charlado, ¿no? Uno provee de, digamos, liquidez a un pool. Digamos que yo entrego Ether o USDC a un pool. em, para obtener beneficios de lo que serían los fees dentro de ese pool. Con el tiempo, quizás mucha gente puede llegar a estar interesada en el Ether porque está subiendo el precio y entonces empiezan a llevarse ETH de lo que sería el pool donde yo dejé mi liquidez. Cuando yo quiera hacer el retiro, quizás no esté todo el Ether que yo dejé en ese pool, porque bueno, se fue vendiendo a gente que quería comprarlo. Entonces, yo voy a llevar, obviamente, el mismo valor que yo deposité, ¿sí? Ponerle que yo deposité $5.000, bueno, me voy a llevar $5.000, también me voy a llevar los fees que se generaron, pero el impermanent loss surge con que si yo me hubiera quedado ese Ether en mi mano y no lo hubiera puesto en el pool, ¿sí? Hubiera hecho una mayor diferencia con el Ether, digamos, en la mano, que con lo que me terminé llevando del pool, que me terminé llevando menos Ether porque había bajado la cantidad de Ether en el pool. ¿Se entiende? Entonces, el impermanent loss surge cuando deposité en un pool cierta cantidad de un token, ¿sí? Y al haber un desbalanceo en ese pool o alta demanda de ese token, me termino llevando menos y más del otro. Por ejemplo, me termino llevando más USDC. Y al final del día, si me pongo a hacer calcular las ganancias, me hubiera dejado mayor ganancia, ¿sí? Quedarme con los tokens en la mano, quizás dejar esos fees en la mesa y no participar dentro de lo que es el pool y simplemente sacar una ganancia del incremento del precio. A eso se le llama el impermanent loss y bueno, es uno de los riesgos de proveer liquidez dentro de un pool de liquidez.
Es que ahí, o sea, para los que están escuchando, piensen que vos como liquidity provider, eh, por más que tengas los fees, ustedes siempre están o comprando o vendiendo en contra del mercado, ¿no? Entonces, básicamente, si el Ether, por ejemplo, está bajando, quiere decir que muchos lo están vendiendo. Y entonces, si muchos lo venden a través de la pool donde vos estás, quiere decir que vos lo estás comprando, porque vos por ahí pusiste liquidez, no sé, en USDC y en Ether, y entonces te Ujú. están desbalanceando el pool y vos, entonces es porque vos lo estás comprando, ¿no? Entonces, si el Ether baja, vos estás comprando el Ether caro, digamos. Y si el Ether sube, vos estarías comprando el Ether barato, ¿no? Ujú. Eh, entonces, nada, o sea, como que ser liquidity provider o tenés que ser muy bueno, o si lo querés dejar y medio olvidarte, sirve para por ahí tokens que no tienen tanta volatilidad o en mercados donde no hay tanta volatilidad, eh, sirve, o sea, es más redituable. Sí, o decís, bueno, voy a esperar el momento correcto para retirar mi liquidez, donde pueda llegar a, digamos, a igualar o a mejorar lo que yo había Es que depositado. sí, si sube o si baja, digamos, y si se mantiene como medio estable, estás como más cubierto. Correcto, correcto, correcto. Bueno, si te parece, nos metemos un poco más en lo que es la historia y la evolución de lo que es de lo que fue Uniswap, que bueno, es el market maker por excelencia, ¿no? Sí, sí. Dale, Bien, vamos, vamos. buenísimo. Bueno, esto nos tenemos que remontar a 2018. Todavía ninguno de los otros dos, creo que, o vos quizás sí ya, vos ya estabas en Sí. cripto, a mí me faltaría un tiempito más hasta poder llegar a entrar en cripto. Pero bueno, surge con la idea básica, como te había dicho, de generar este mercado permanente de trade y de disponibilidad de liquidez con la fórmula básica de X por Y igual a K, ¿no? Surge con ese principio básico. En ese momento habían fees fijos, digamos, para los que proveían liquidez y con la particularidad de que los pools tenían que ser siempre creados contra ETH. O sea, el Ether estaba siempre presente en los pools. Ether contra cualquier RC20 que se te ocurra, pero el Ether siempre tenía que estar como contraparte. Bien. Con el éxito, digamos, de lo que sería Uniswap, surge la segunda versión con mejoras ya para ese momento, con una particularidad, por ejemplo, de que ya el Ether no era necesario dentro de lo que son los pools y era cualquier RC20 a cualquier otro RC20. Entonces eso dio más lugar a, bueno, mayores intercambios, mayor liquidez, mayores probabilidades de trade, digamos, dentro de lo que era nada, el mercado cripto. Y se suma un concepto muy interesante que está muy bueno, que es el de TWAP. La sigla sería TWAP o Time Weighted Average Price, que es como el precio promedio dependiendo del tiempo que pasó. Bien, esto para explicarlo bastante simple. Antes el precio de un token se tomaba, digamos, al principio y al final del bloque, ¿no? Y esto, como era bastante predecible y en un corto periodo de tiempo, también era bastante fácil de manipular. Sí, entonces era fácil crear estas manipulaciones de precio en el mercado y sacarle provecho. Entonces surge este nuevo concepto. Quizás era igual, estoy diciendo nuevo, pero quizás era algo que ya existía de antes, estoy y de una burrada. Pero bueno, se introduce este concepto de Time Weighted Average Price, donde se calcula el precio promedio en un periodo de tiempo. Entonces, ¿esto qué genera? Bueno, genera que sea quizás igual de caro manipular el mercado por, digamos, una hora que el beneficio que puedes llegar a sacarle de haberlo manipulado. Esto para mostrar quizás rápidamente. Lo que voy a mostrar ahora es dentro de lo que sería el sitio de Uniswap, tienen toda la documentación así allá ellos. Pero bueno, es una simple muestra de cómo empieza a calcularse. Ahí no sé si se puede ver. Pero bueno, Creo que antes no sé por ahí si lo querés acercar un poco, o sea, hacemos agrandar. ahí un zoomcito. Sí. Perfecto. Bien, entonces te muestra cómo empieza a calcularse con esta fórmula, que es el precio acumulado durante el periodo de tiempo, o sea, el precio ese se va contabilizando y se va acumulando, menos el tiempo acumulado al principio de ese periodo. Bien, y eso se divide por lo que sería el timestamp, que sería el tiempo transcurrido de principio a fin. Bien, entonces básicamente se empieza a sacar un promedio
del precio de lo que sería el token y hace que sea mucho más difícil manipular el mercado y sea como un beneficio para los usuarios al final del día que quieren tradear cierto token. Y también baja lo que sería la volatilidad del precio, ¿no? O sea, vos me estás diciendo que si yo, por ejemplo, soy un protocolo y quiero usar un Oracle on-chain porque tengo mis smart contracts que necesitan consultar el precio, mm, o sea, no es tan seguro consultarlo a una pool, sino es más seguro consultarlo, por ejemplo, a un swap, ¿no? De Eh, Uniswap. eh, Como que si lo consulto el precio a una pool para, no sé, por ejemplo, soy un lending protocol, que por ahí hablaremos en otro capítulo, pero ahí necesito saber si liquidan a mis usuarios o no, no me conviene verlo desde una pool. Exactamente, exactamente, porque aparte quizás vos estás consultando algo que fue real, pero por un periodo muy corto de tiempo, y te conviene tener quizás un precio más estable que se asemeja más a lo que es la realidad del precio de ese token, ¿no? Entonces, bueno, con la incorporación de B2 tenemos ERC20 a ERC20, que recordamos es el estándar de los tokens, y después tenemos la incorporación del Time Weighted Average Price, que también empieza a ser un poco más, los pools un poco más estables y le agrega seguridad a lo que serían el intercambio de tokens dentro de esos pools. Ok, perfecto. Y te hago una pregunta, ponele, ¿qué pasa si yo quiero cambiar, no sé, un token por otro y no encuentro un pool que tengan esos dos tokens? O sea, no encuentro cómo hace Uniswap en ese caso. ¿Cómo hace Uniswap? Vos me decís, yo quiero cambiar un token por otro, pero no No hay hay un un pool. pool que tengan esos dos tokens, digamos. A ver, decime a qué quieres llegar con esto, porque quizás O estoy sea, perdido. bueno, no, es más que nada, o sea, las rutas, cómo calcula, o sea, hay algo muy importante en Uniswap por ahí que es el routing, porque obviamente hay pools, ¿no? Que tienen, por ejemplo, no hay, Uniswap no tiene las pools de todos los tokens con todo. Entonces, si yo quiero cambiar, no sé, Ether, o sea, o USDT, imagínense, por Ah, USDC, por ahí no existe una pool de USDC y USDT, sino más una pool que es de USDT a ETH y de ETH a USDC. Entonces, ujú. va como que Uniswap calcula esa ruta y me cambia, bueno, va primero a un pool y después al otro pool y así. Bien, sí, esos son los llamados, se le llaman hops internos entre pools, que también eso, ¿no? Aumenta la liquidez que hay disponible en el mercado y la disponibilidad de tokens, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de un pool dentro de un pool, sino que también te empieza a dar esa posibilidad de swapear tokens que no estén dentro del mismo pool, porque, bueno, va accediendo a ellos y va haciendo esos trades internos de un pool a otro. Eso está bueno que lo hayas nombrado así. Sí, porque, o sea, bueno, volviendo por ahí al tema antes, la liquidez importa, ¿no? Cuanto más liquidez hay en un pool, como vimos en la curva, es más difícil mover la curva, ¿no? Ujú, Entonces significa que va a estar más, o sea, cuando vos hagas un trade en un pool con mayor liquidez, entonces ese precio que te van a dar va a ser mucho más acorde y no vas a mover tanto como a las puntas como vimos, ¿no? Que se dispara mucho el precio. Entonces te conviene tener como pools por ahí concentradas con mucha liquidez y hacer un hop entre varias pools que tener una pool por cada token con poca liquidez. Porque si yo correcto. tengo, no sé, una pool con Ether y USDC, otra pool con USDT y USDC y otra pool, no sé, con cualquier otro, con el token de Uniswap, el UNI y USDT, o USDC, bueno, el USDC está repartido medio no en todos los pools, es como que no hay tanta liquidez. Entonces por ahí a veces es mejor eh, nada, como concentrar y hacer varios hops que tener una por cada token. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, y esto nos lleva a quizás ya una mejora, próxima mejora de Uniswap, que es UniV3, que es la tercera versión de Uniswap, que introduce un concepto muy interesante, que está muy bueno, que se llama liquidez concentrada, Concentrated Liquidity. Y este es un tema que también con Agus hace un tiempito nos empezamos a meter porque está bueno, es interesante, y cómo te lleva a lo que sería la eficiencia del capital, ¿no? O sea, el capital que vos tenés, cómo lo utilizás de la manera más eficiente. Y este concepto surge de la siguiente manera. Como mostramos una curva, ¿sí?
uno está, cuando provee liquidez hasta nivel 3, lo que estaba haciendo era proveer de liquidez en todos los puntos de la curva, ¿no? Desde que, como Agus decía, desde que casi rozaba el cero la curva en ambos lados. Lo cual era, bueno, era útil en su momento porque era lo que teníamos, pero dijeron, ¿qué pasa si nosotros le dejamos a los usuarios proveer de liquidez en los puntos de la curva en los que están interesados o en los que casi que tiene sentido prestar, ¿no? Cuando uno presta, por ejemplo, USDC, uno presta USDC a un dólar con 10 centavos o a 90 centavos, ¿no? Pero casi que es un sinsentido prestar tu USDC y que valga 5 centavos, ¿no? Porque muy poca gente va a ir a buscar realmente en esa parte de la curva un USDC. Y lo mismo con el Ether, ¿no? Uno puede prestar, en este caso, Ether a 3.000, 2.000, 4.000 en el estado del mercado de ahora, ¿no? Pero quizás prestar Ether por alguien que lo quiera a 8.000, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Entonces uno empieza a cortar dónde provee de liquidez y empieza a quizás utilizar su capital de manera más eficiente. Y si querés podemos ir a un ejemplo más Dale, práctico sí. para que se entienda. Imagínate dos personas que tienen lo mismo, ¿no? 1.000.000 de dólares. Entonces tenés la persona A que dice, bueno, voy a prestar en UniB2, la versión anterior, ¿sí? Ese 1.000.000 de dólares, y dice, voy a asignar 500.000 DAI, ¿sí? Y 333 Ether. Imagínate que el precio del Ether está a 1.500 DAI, Sí, ¿sí? O sea, un ETH, 1.500 DAI, y dice, bueno, 500.000 DAI y 333 Ethers. Bien, ok. esa sería la estrategia número uno con UniB2. Estarías utilizando el 1.000.000 de dólares completo. Ahora tenés otra persona que dice, bueno, voy a prestar, ¿sí? 91.000 DAI, ¿sí? Y después el Ether lo voy a prestar en las bandas entre 1.000 y 2.250, ¿sí? Recordemos que el Ether estaba a 1.500. Con esa Ok. misma combinación, ¿sí? Y prestando, como te digo, 91.000 DAI contra los 500.000 y después 61 Ether contra los 333, vos estarías obteniendo el mismo rendimiento, ¿sí? Entre las dos personas. ¿Esto qué significa? Que la persona número 2 con 183.000 dólares, logró la misma eficiencia que la persona número uno. Entonces, esto es lo que despierta el concepto de liquidez concentrada. Proveyendo la liquidez en el margen correcto o en el margen más óptimo, vos podés obtener los mismos resultados que proveyéndola en toda la curva. Entonces, esto empieza a generar esta eficiencia de mercado, ¿no? Donde la segunda persona le quedan 816.000 dólares disponibles para que los use en otra inversión totalmente distinta. Ahí por ahí, o sea, también un ejemplo que a mí me gusta mucho es verlo como del lado del trade, del swap, es, por ejemplo, si la curva dice, bueno, yo tengo, no sé, como vos dijiste, ¿no? 1.000 ethers para repartir en toda la curva. Ujú, Y el ether, no sé, y viene una persona y dice, bueno, yo quiero comprar, no sé, 500 ethers, ¿no? Entonces, si ustedes ven el gráfico de la curva, es como que se va a ir mucho más, ¿no? Porque el precio está como repartido en toda la curva, entonces a vos te van a dar como mucho menos. En cambio, si vos vas y decís, bueno, yo lo quiero repartir, no sé, los 1.000 ethers en el precio cuando esté en 4.000 dólares, o bueno, no sé, o 1.500 como dijiste vos, ¿no? Solo en 1.500. Bueno, la curva te va a decir, bueno, imagínate que justo el ether está en 1.500, entonces cuando yo quiera tradear, la curva va a decir, bueno, yo tengo 1.000 ethers para los 4.500, entonces si yo quiero cambiar 500 ethers, me va a dar 500, o sea, el valor no en 500 ethers, si son 500 ethers a 1.500, no sé, hagan la cuenta, pero me los va a dar justo porque tiene esos 1.000 ethers para los 1.000, para cuando el ether está en 1.500. Si lo pones, no sé, de 1.000 a 2.000, bueno, tiene como más ether para repartir en ese rango que si lo tuviese en toda la curva, ¿no? Entonces eso es lo que dice Santi por ahí un poco de la eficiencia de capital. Es como que con menos capital, y si ustedes hacen las cuentas, van a ver que la curva es como que se va más para arriba, digamos, en el gráfico de X y Y, porque es ujú. como que con menos haces como que esté más concentrada la liquidez y es como que haces como una curva virtual que no afecte tanto cuando, o sea, esa curva es como que si tuviese más liquidez.
en ese rango de precio que vos pusiste. Después, si se va, obviamente tiene por ahí mucho menos liquidez, pero justo en ese rango que es generalmente en donde se mantienen los precios, ¿no? Sí, Es sí, lo que sí, sí, sí. importa. Y eso también está bueno aclararlo, ¿no? Digamos, yo proveo liquidez de USDC hasta 0,97 centavos. ¿Qué pasa si USDC baja a 0,95 centavos? Bueno, básicamente no vas a estar generando los fees por proveer liquidez hasta que vuelva al valor que vos pusiste como mínimo, ¿no? Entonces, no es que pasa algo, ni que se ejecuta tus tokens o lo que sea, simplemente no generás fees, porque vos decís, yo estoy dispuesto a prestar, ¿sí? Mis tokens mientras se mantengan en este rango. Y así es que como generás la eficiencia. Muy rapidito, les muestro acá cómo se setearía esto dentro de lo que sería la página del sitio de Uniswap. Y acá vos podés, por cada uno de los tokens, setear hasta dónde estás dispuesto a prestar, ¿no? En este caso estamos viendo el Ether, que yo estoy dispuesto a prestar hasta cierto punto, hasta como si subiera un 23%, y lo mismo una baja del, ponele, 9%. Entonces, una vez que yo ya seteo esto, ya queda registrado que esta va a ser mi posición dentro de lo que es este pool. Y lo mismo se puede hacer para lo que sería el USDC, ¿no? Yo le voy a decir en qué rango estoy dispuesto a prestar eh, este token y eso después me va a dar, digamos, cuántos o si cuántos fees puedo llegar a generar con la estrategia que elegí. Eso está bueno porque es bastante visual y es fácil de setear. Lo mismo también se puede hacer abajo, ¿no? Se puede indicar exactamente hasta dónde y, y bueno, así vos ya tenés un rendimiento esperado si es que se mantiene dentro de las bandas que vos colocaste. Perfecto. Y bueno, entonces vimos Uniswap B1, Uniswap B2, Uniswap B3 con Concentrated Liquidity, que me encantaría mostrar los smart contracts como hicimos en Uniswap B2, pero es mucho, Se va son un lío. complejizando todo un Sí, poco sí, más. así que bueno, y entonces no se me ocurre muy bien qué puede tener Uniswap B4 de mejoras. Bien, mejoras de Uniswap V4. Ellos se concentraron en la presentación de bueno, un concepto que ellos lo llaman hooks, ¿sí? Que básicamente para que se entienda son como plugins que se pueden sumar, digamos, o como que pueden customizar estos pools que vimos hasta recién, ¿no? Entonces esto le da la posibilidad a los desarrolladores de crear, digamos, su propio código que se anexe a lo que sería el smart contract que maneja estos pools para realizar acciones dependiendo del estado del pool, ¿no? Entonces se empiezan a crear automatizaciones dentro de lo que serían los pools que pueden llegar a nada, generar nuevos negocios, nuevas posibilidades para los inversores. Entonces, digamos, si cierta persona se swapea dentro del pool X cantidad de tokens, ejecuta lo siguiente. Entonces empezamos a crear automatizaciones dentro de los pools que dan posibilidades a nuevos mercados. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro de lo que es un pool? Imaginemos, recién estábamos hablando del Concentrated Liquidity. Bueno, un gran uso de los hooks, que me parece que está muy bueno, es ¿qué hacemos con la liquidez que tenemos disponible dentro de un pool, pero que no está siendo utilizada? Porque decimos, no sé, el valor del token se mantiene estable, no sube ni baja y tenemos partes de la curva que no están siendo utilizadas. Bueno, se pueden crear hooks, por ejemplo, que interactúan con protocolos como de lending, de préstamos como Morpho, donde la parte de la curva que no está siendo utilizada se pone a generar intereses en un protocolo de lending y cuando se quiera acceder a esa parte de la curva en algún momento, porque el precio se modifica, se recupera esos tokens que estaban en el protocolo de lending y se vuelven a incorporar al pool para proveer liquidez. Entonces, es otra forma más, digo, de generar, de eficientizar el capital que está disponible en los pools a través de quizás lo que son estas acciones que generan los hooks, ¿no? Y ahí vos, bueno, que sos quizás el desarrollador o el más técnico, también tendrás otra idea acerca de los hooks y qué cosas se pueden crear. No, o sea, sí,
A mí, por ahí, no sé si sabes cómo Uniswap protege, porque agregarle ¿no? código a los. Yo sé que voy a un pool de Uniswap y yo medio que sé cómo funciona, ya está muy testeado, ¿no? Ujú. Entonces sé que me va a funcionar y sé cómo me va a funcionar. Ahora le agregaron código por todas partes. ¿Cómo hago yo como usuario para protegerme de que, no sé, que una pool sea maliciosa? ¿Cómo sé, no? Sí, bueno, obviamente igual estos, lo que serían estos hooks, siento que me imagino que pasan por un proceso de auditoría antes de ser aprobados, y tienen hasta ciertos permisos, digamos, para interactuar con lo que serían tus fondos, ¿no? Pero contame vos si sabes algo un poco más de qué proceso se realiza dentro de lo que sería Uniswap, porque como vos decís, está perfecto, me encanta que se pueda automatizar todo, pero cómo yo sé que mi dinero está seguro dentro de lo que es Uniswap. Tiro la pregunta y la respondo. Es que vos sos el más técnico acá. No, o sea, los Uniswap obviamente tiene un proceso de auditoría de algunos, de ciertos de pool, pero ellos no pueden controlar medio que cualquier pool. Entonces ahí, o sea, hay que tener cuidado con cuando interactúan con los pools. Desde el frontend, ellos creo que solo muestran pools que están como, o sea, suyos o por ahí de ciertas personas que ya fueron auditadas y demás. No es que muestran cualquier pool y no es que Uniswap, el frontend de Uniswap, puede rutear por cualquier pool, digamos, creado. Solo que son los que ellos quieren. Ahora, después vos podés ir y usar o otra persona, no sé si yo me hago un frontend para mi propio pool o no sé, creo que Euler sacó la integración que vos estabas diciendo con cosas y podés por ahí ir y usar ese pool. Ujú. Eh, pero bueno, nada, por el frontend de Uniswap, creo que solo son sus pools los que están mostrando hoy en día. Bien. O algunos que estén muy auditados y ellos confían mucho Sí, en sí, sí, sí. esas. Es bastante reciente igual el lanzamiento de Unive 4, y recién ahí, bueno, se están lanzando los primeros hooks y se está desarrollando esto. Así que bueno, nada, estamos medio ansiosos por ver los casos de uso que van surgiendo de estos hooks y qué beneficios le terminan dando a los usuarios, si es, como decíamos, visibilizando cada vez más la liquidez que podemos proveer y qué otros, nada, mercados quizás genera la posibilidad de tener estos hooks. Esto fue un poco, nada, un recorrido por la historia de Uniswap, obviamente dejando afuera muchas cosas y muchas mejoras que se fueron haciendo de una versión a otra, pero bueno, la idea era tocar primero cómo funcionan estos AMMs, y cómo de a poco fue cambiando y se fue haciendo cada vez más complejo, pero al mismo tiempo más eficiente y dándole más posibilidades a los usuarios para nada, la utilización de sus tokens. Obviamente, una cosa que quería señalar es cuando uno interactúa con Uniswap, uno es el dueño de esos fondos, ¿no? No es que Uniswap es dueño de tus tokens, a diferencia quizás de interactuar con exchanges descentralizados que te dan una tasa por prestar tus tokens, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de retirar sus tokens en cualquier momento y nada se lo puede impedir. Entonces por eso siempre como que recomendamos interactuar bueno, con DEXs como Con Uniswap, DeFi. con DeFi, sí, y DeFi en general, ¿no? Sí, Así que bueno, ahí, o sea, sí. me diste por ahí para hacer una aclaración que, o sea, DeFi es a veces distinto de los frontends que, que vemos de las apps que son descentralizadas. Es como que Uniswap es un protocolo descentralizado que cualquiera puede ir e interactuar, pero después tenés el frontend de Uniswap, perdón, o Ujú. sea, Uniswap es un protocolo que vos podés ir a interactuar, pero también tenés el frontend de Uniswap como empresa, que eso la empresa está radicada en un país y y cumple las leyes de ese país y puede también tener bugs. Entonces, a veces hay, creo que si alguien quiere por ahí hacer más lo suyo, creo que te podés bajar de IPFS o algo como el propio, o mismo bajarte el repo y correrlo vos local si querés. Pero bueno, nada, como esa distinción, porque a veces como que Uniswap a nivel frontend
en un momento por temas de compliance tuvo que creo que como dar de baja ciertos tokens, entonces vos no podías ir, pero eso no significa que en Uniswap vos no podías ir y cambiar esos tokens, sino si usabas los smart contracts sí podías interactuar con Ujú. esos tokens, solo que no desde el frontend. Entonces quería como hacer esa aclaración. Correcto, correcto, correcto. Sí. Y bueno, último tema quizás para mencionar es que Uniswap no es el único protocolo con el que se puede interactuar o se puede acceder a estos pools, sino que también existen otros que, bueno, hemos utilizado a lo largo de la historia, como puede ser Curve, que quizás se especializaba más o se especializa más en lo que son stablecoins y busca quizás tener el menor slippage. ¿Se acuerdan del concepto que habíamos mencionado? Dentro de el trading de esos stablecoins. Claro. Curve lo hace, o sea, cambia la curva, básicamente, o sea, como Uniswap, ellos decidieron que el precio se pone así, se da así con la de X por igual acá, Curve la cambia un poco porque, para que sea más eficiente en ciertos puntos, entonces, nada, eso, o sea, bueno, no sé si vas a nombrar Balancer. Sí, iba a nombrar Balancer, por ejemplo, también, que, bueno, meten este concepto quizás de pools que son 80-20, entonces 80% de un token y 20 de otro, y existen varios, digamos, SushiSwap también, es otro más que también hemos utilizado, eh, pero un poco lo mismo, ¿no? CowSwap. CowSwap lo mismo, bueno, y aparte surgen lo que son los agregadores luego, ¿no? Que puede ser como, bueno, como mencionó Agus, tenemos CowSwap, OneInch, que buscan liquidez en distintos pools para dar eh, la mejor opción disponible a los usuarios. O sea, piensen que acuérdense que la liquidez importa, ¿no? Entonces, tiene sentido tener o sea, un software, si quieren, que se fije cuál es la mejor liquidez para los tokens que vos querés cambiar y por ahí no es solo ir por Uniswap, sino que vas y cambias parte por Uniswap y después otra parte por SushiSwap o una parte por Curve y después otra parte por Uniswap. Entonces, todas estas cosas son lo que Santi estaba diciendo como los agregadores de liquidez. em, que tiene sentido tenerlo. Y después también tenés agregadores de liquidez. Que serían los meta Eh, agregadores. sí, Pero bueno, eso ya exactamente. es más complejo, pero bueno, también fijarse en DeFi Lama como un ejemplo de un meta agregador que básicamente, bueno, incluye más liquidez disponible todavía. O te va dando la mejor opción dentro de los agregadores. Pero bueno, esto yo creo que fue un buen recorrido por lo que son los AMMs. Espero que se haya entendido. Son temas un poco complejos. Nosotros lo explicamos Sí. cómo lo entendemos. Y como Eh, pudimos también. y como pudimos, pero bueno, espero que se haya entendido lo más posible. Y bueno, ¿algún otro comentario, Agus, para ir cerrando? No, no, creo que estamos. Sí, Perfecto, sí, perfecto, y creo perfecto. que por ahí después, si los seguidores que tenemos ahora, digamos que no deben ser muchos, pero bueno, no quieren que adentremos en algún tema en particular o en algún AMM en particular, tipo, che, quiero saber cómo funciona Curve o Balancer o CowSwap, nos lo dicen por algún par de redes que ya vamos a tener y después, bueno, ahí podemos empezar a hacer como algunos capítulos más específicos de ciertos protocolos. Hoy quisimos tratar Uniswap porque es como el más conocido Ujú. y el que más historia tiene y nos servía como para contar la evolución de los AMMs, pero si la gente quiere, podemos Obvio, ir y obvio que adentrar sí. en otros. Obvio que sí. Tenemos también planeado un episodio de Lending, donde quizás podemos charlar un poco más acerca de Aave, de Compound, de Morpho. Así que bueno, se vienen cosas por ese lado. Pero bueno, por lo pronto esperemos que hayan entendido lo más posible, que hayan disfrutado del episodio. Y nos vemos en el próximo de Nadie Validó Esto. Chau, chau. Nos vemos. Nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Nadie validó esto,
nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto, nadie validó esto.